¿Alguna vez has guardado un secreto que pesa más que los huesos? En un rancho olvidado, 4 viejos regresan al lugar del incendio y al niño que nadie salvó. Pero esta no es una historia de fantasmas. Es de almas que aún pueden sanar. La hacienda del espejo roto no aparece en los mapas, ni en Google, ni en los papeles del gobierno, ni siquiera en las historias que los camioneros cuentan en las fondas de carretera. Pero los viejos sí saben. Porque cuando ya no tienes a dónde ir, cuando los hijos te dicen, «Mamá, ya estás viejita, mejor vete a un lugar tranquilo», o cuando el silencio de tu propia casa empieza a gritarte lo que callaste toda la vida, los pies te traen aquí, no por casualidad, por necesidad. Fue un martes de octubre, con ese frío seco que se mete en los huesos y pica en la nariz como aguja de coser, cuando dona Remedios Memé, Valdés regresó. No traía maleta, solo una bolsa de yute con 2 mudas de ropa, un frasco de tila que le dio su vecina en Ciudad Juárez, y una foto en blanco y negro, doblada por la mitad tantas veces que ya casi se rompía. Caminó los últimos 3 kilómetros con las manos metidas en los bolsillos del delantal, como siempre, y los ojos bajos, como si el suelo aún tuviera brasas escondidas bajo la tierra seca. «Ya vine, pues», dijo al llegar al portón, sin mirar a nadie. En el patio, señor Eulalio, Lalo Mendoza, estaba clavando una tabla en la cerca que el viento había derribado la semana pasada. No levantó la vista, solo soltó el martillo. Se limpió el sudor con el dorso de la mano y murmuró, «Ya era hora. El viento lleva días preguntando por ti». Memé no respondió, solo fue a la cocina. Barrió el piso con la escoba de tule que aún colgaba del clavo de siempre. Encendió el fogón con leña seca y puso a hervir agua, como si nunca se hubiera ido, como si los últimos 37 años no hubieran pasado, como si el tiempo, en este lugar, se hubiera detenido justo en la madrugada del incendio. Esa noche, cenaron en silencio, frijoles con arroz, un poco de queso añejo y tortillas recién hechas sobre el comal, sentados en la mesa de madera agrietada, esa que tantas veces vio risas, gritos y secretos. Estaban también doña Lucina Lucirríos, que había llegado hacía una semana con una maleta rosa desteñido y una tos seca que no se le quitaba ni con jarabe, y padre Hilario, padre Lalo, Gómez, que ya no usaba sotana, pero seguía diciendo amén al terminar de comer. Aunque ya nadie rezara, nadie mencionó el incendio, nadie mencionó al niño que desapareció esa noche, pero todos sentían su ausencia como un hueco en el pecho, después de la cena, mientras Lucy lavaba los platos con agua fría, porque decía que el agua caliente gasta, y Lalo salía a orinar tras el granado. Memé se quedó mirando el reloj de la pared, ese reloj de péndulo que marcaba siempre las 3:17, la hora en que las llamas empezaron a subir por el techo del cuarto de los peones, y entonces, tan bajito que casi no se oyó, susurró, «Perdóneme, mi niño, padre Hilario», que estaba secando un vaso con un trapo remendado. Se detuvo, no preguntó, solo asintió, como si hubiera estado esperando esas palabras desde hacía décadas, porque él también tenía una culpa guardada en el bolsillo del alma. Esa noche, el viento cambió. Antes, soplaba del norte, seco y cortante, como si arrastrara polvo y recuerdos rotos, pero a la madrugada vino del este, suave, húmedo, con olor a tierra mojada, y movió las hojas del naranjo que creció, solitario, sobre las cenizas del viejo gallinero. Fue entonces que los 4 soñaron. No fue un sueño común, fue una memoria que el alma por fin se atrevió a mostrar. Vieron la casa ardiendo, oyeron un grito ahogado entre el crujido de la madera, y vieron una mano pequeña, extendida entre las llamas, pero cada uno vio su propia verdad. Memé vio que no corrió, aunque escuchó los gritos. Lalo vio que dio la orden de salvar la casa grande primero. Lucy vio que cerró los ojos y se escondió tras el pozo, temiendo ser descubierta. Y el padre vio que cerró la puerta de la capilla, diciendo que no era lugar para desorden. Al despertar, ninguno dijo nada, pero todos se miraron distinto, porque ya no podían fingir que no sabían. Durante el desayuno, Memé sirvió atole de avena con canela y un poquito de piloncillo. Lalo, que siempre tomaba café negro y amargo como su conciencia, esta vez aceptó el atole sin protestar. Lucy, por primera vez, no se quejó del frío ni de la humedad. Y el padre, en vez de irse a la capilla en ruinas, se quedó sentado, mirando cómo el vapor subía de las tazas como si fueran oraciones silenciosas. Hoy va a llover,
dijo Memé, mirando al cielo. No más que no sea como aquella noche, respondió Lalo. Sin querer, un silencio cayó, pero esta vez no fue un silencio de miedo, fue un silencio de reconocimiento, de almas que, después de toda una vida huyendo, por fin estaban dispuestas a mirar atrás, sin correr. Y en ese mirar, aunque doliera, empezaba la verdadera curación, porque el espíritu no evoluciona cuando todo está bien, evoluciona cuando, a pesar del miedo, decides dejar de mentirte, y en la hacienda del espejo roto, la primera mentira que se rompe es la que uno se dice a sí mismo. Nadie en la hacienda del espejo roto hablaba del pozo, no porque estuviera seco, al contrario, el agua seguía fresca, clara, con ese sabor a piedra y sombra que solo los pozos viejos tienen, sino porque detrás del pozo fue donde Lucy se escondió aquella noche. Doña Lucina, Lucy, Ríos, nunca fue de lágrimas. En sus 40 años como maestra rural, vio niños con hambre, madres solas, padres que se iban y nunca regresaban. Aprendió a apretar los dientes, enderezar la espalda y seguir. Las lágrimas no llenan el plato, decía su madre, y Lucy lo creyó, hasta que el silencio empezó a ahogarla más que el llanto. Llevaba 10 días en la hacienda, y ya todos notaban su costumbre. Cada tarde, al atardecer, caminaba hasta el pozo, se sentaba en la piedra redonda y miraba al horizonte como si esperara a alguien. Nadie le preguntaba, pero Memé, desde la cocina, la veía temblar las manos al regresar. Una mañana, mientras pelaba papas para el guiso, Lucy dejó caer el cuchillo. ¿Qué viste esa noche?, preguntó Memé, sin mirarla, como si hablara del clima. Lucy se quedó quieta. El aire en la cocina se volvió espeso. No vi nada, dijo, pero su voz se quebró como rama seca. Mienten los que dicen que no vieron, respondió Memé. Los que no vieron duermen tranquilos, tú no duermes. Esa noche llovió, no fuerte, pero constante, como si el cielo quisiera lavar algo. Lucy no pudo dormir. Se levantó, se puso su chal de lana y salió al patio. El viento traía el olor a tierra mojada y a eucalipto. Caminó hasta el pozo, como siempre, pero esta vez no se sentó, se arrodilló, y entonces, por primera vez en 37 años, lloró. No fue un llanto suave, fue un sollozo profundo, desgarrado, como si su pecho se abriera después de décadas de estar sellado. Lloró por el niño que nos salvó, por el miedo que la paralizó, por la vergüenza de haberse escondido mientras otros gritaban. Lloró por la maestra que creía fuerte, pero que en el momento crucial eligió salvarse a sí misma. «Perdóname», gritó al cielo con la voz rota. «Perdóname, mi niño». Detrás de ella, sin hacer ruido, apareció Padre Hilario. No dijo nada, solo se arrodilló a su lado, bajo la lluvia, y puso una mano en su espalda, no para consolar, solo para acompañar. Al día siguiente, Lucy no se levantó temprano. Cuando bajó a la cocina, todos estaban en la mesa. Nadie mencionó la noche, pero Lalo le sirvió café sin preguntar. Memé le puso un plato con huevos estrellados y frijoles, y el padre, antes de irse a la capilla, le dijo: «Hoy el pozo suena distinto, como si ya no tuviera tanto eco». Lucy asintió, porque algo había cambiado. No era que el pasado se hubiera borrado, era que ya no tenía que cargarlo sola. Más tarde, mientras colgaba la ropa mojada en el tendedero, Memé se le acercó. «Cuando uno llora lo que debe, el alma se aligera», dijo sacudiendo una sábana. «Ahora podrás caminar sin mirar atrás cada 3 pasos». Lucy sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste, pero verdadera. Esa tarde, por primera vez, no fue al pozo. En vez de eso, ayudó a Lalo a arreglar la puerta del granero. No hablaron, pero trabajaron juntos, en silencio, como si ya entendieran que la redención no es un acto, sino un camino que se camina con otros. Y en ese silencio compartido, Lucy sintió algo que no sentía desde niña: paz. No la paz de quien no tiene problemas, sino la paz de quien, al fin, deja de fingir que es invencible, porque la verdadera fortaleza no está en no caer, está en atreverse a llorar y seguir caminando. El padre Hilario nunca quiso ser santo, solo quería servir, pero en la noche del incendio eligió la regla sobre la persona, y desde entonces, cada vez que ve una puerta cerrada, siente que es la suya. Hacía días que no entraba a la capilla en ruinas. Prefería sentarse bajo el algarrobo, con su Biblia abierta en el Salmo 23. Aunque ya no rezara, «El Señor es mi pastor,
leía, pero las palabras se le atoraban en la garganta como espinas, porque ¿cómo podía creer en un pastor que cuida si él, su representante en la tierra, cerró la puerta a los que ardían? Todo cambió el día que llegó el niño del pueblo vecino. No era más que un muchacho de 12 años, con los zapatos rotos y los ojos grandes de hambre. Vino a la hacienda buscando a su abuelo, que había desaparecido hacía semanas. Nadie lo conocía, pero el chico insistió. Dicen que los viejos que ya no tienen casa vienen aquí. El padre lo miró y vio, por un instante, al niño del incendio. El mismo miedo, la misma esperanza. ¿Tiene hambre?, preguntó sin pensar. Sí, padre, respondió el niño, con voz temblorosa, y ahí, sin ceremonia, sin bendición, sin cruz en el pecho, el padre abrió la puerta de la cocina. Memé le dio sopa de calabaza. Lalo le ofreció un banco al sol. Lucy, con su maestra interior despierta, le preguntó su nombre, su escuela, si sabía leer. El niño comió en silencio, con las manos temblando. Al terminar, dijo: «Gracias. Nadie me había abierto la puerta en 3 días». Esas palabras cayeron en el alma del padre como una piedra en agua quieta. Esa noche, no durmió. Caminó hasta la capilla, no para rezar, sino para mirar la puerta que tantas veces cerró. La madera estaba podrida, la aldaba oxidada, con las manos viejas. La empujó, crujió, pero se abrió. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. El altar, el reclinatorio, el sagrario vacío, pero en una esquina, sobre un banco, había un cuaderno mojado por la lluvia, con las páginas hinchadas. Lo abrió. Era el diario de una mujer que vino a la hacienda años atrás, buscando a su hijo desaparecido en el incendio. En la última página, escribió: «Si alguien lee esto, dígale a mi niño que lo perdono, y dígale a quien cerró la puerta, que Dios también lo perdona, porque Él no vive en las puertas cerradas, vive en las manos que se abren». El padre se sentó en el suelo y lloró, no por culpa, por alivio. Al día siguiente, antes del amanecer, fue a la cocina, preparó café, calentó tortillas y puso la mesa para todos. Cuando los demás llegaron, los miró a los ojos, algo que no hacía desde hacía años, y dijo: «Voy a ir al pueblo, a buscar al abuelo de ese niño, y si no lo encuentro, le escribiré una carta, porque una puerta cerrada no es el final, es una oportunidad para aprender a abrirla». Memé asintió. Lalo le palmeó el hombro. Lucy le sirvió atole sin decir palabra. Pero todos entendieron. El padre ya no hablaba con Dios como si estuviera lejos. Ahora lo buscaba en los rostros de los que llegaban con hambre. Esa tarde, mientras caminaba hacia el pueblo, el reloj de la torre, parado en las 3:17 desde el incendio, dio una campanada. Solo una, pero fue suficiente. Porque cuando el espíritu deja de juzgarse y empieza a actuar con compasión, hasta el tiempo perdona, y la verdadera fe no se mide en misas dichas, sino en puertas abiertas cuando otros tienen frío. Lalo nunca pidió ser jefe, pero cuando don Fermín, el dueño de la hacienda, le puso la mano en el hombro y le dijo: «Tú eres el único en quien confío», aceptó, porque para Lalo, la responsabilidad era sagrada, más sagrada que el amor, más que la amistad, más que el descanso. Pero esa noche, su sentido del deber se convirtió en su condena. «Salven la casa grande primero», gritó entre el humo, viendo cómo las llamas devoraban los barracos de los peones. Allí están los documentos, las escrituras, todo. Nadie discutió. Él era el capataz. Su palabra era ley, pero mientras los hombres corrían hacia la casa principal, el grito de un niño se perdió en el viento. 37 años después, Lalo seguía despertando a las 3:16, un minuto antes de que el reloj imaginario de su cabeza marcara la hora del incendio. Se levantaba, iba al granero y contaba las herramientas, una por una, como si el orden pudiera reparar el caos que causó, hasta que llegó el cartero. No era un cartero de verdad, era un hombre joven con una mochila y una lista de nombres. Venía buscando a familiares de personas que habían desaparecido en el incendio. Traía un sobre amarillento, dirigido a Eulalio Mendoza, capataz de la hacienda del Espejo Roto. Lalo lo recibió con las manos temblando. Dentro había una carta escrita a mano, con letra torcida de anciano. «Señor Mendoza, no le escribo para culparlo, le escribo para agradecerle. Usted salvó la casa grande, y en ella, entre los papeles, estaba mi acta de nacimiento. Gracias a eso,
pude probar que era hijo de quien decía ser. Hoy tengo nietos, tengo nombre, tengo historia, pero también sé que hubo quienes perdieron todo, incluso sus hijos. No le pido que se perdone, le pido que deje de castigarse, porque mientras usted se castiga, no puede ayudar a los que aún necesitan su fuerza. Atentamente, Rafael, hijo de Martina, la cocinera. Lalo leyó la carta 3 veces. La cuarta, se le cayó la vista, no por tristeza, por asombro. Alguien lo había perdonado, sin siquiera conocerlo. Esa tarde, en vez de ir al granero, fue al huerto. Allí encontró a Memé regando las hierbas medicinales. ¿Sabías que Rafael sobrevivió?, preguntó, con la voz ronca. Lo supe hace años, dijo ella sin mirarlo, pero no te lo dije porque no estabas listo para oírlo. ¿Y por qué ahora sí? Porque hoy, por primera vez, no contaste las herramientas. Lalo se sentó en el suelo, entre las matas de ruda y manzanilla, y por primera vez desde el incendio, no pensó en lo que hizo mal, sino en lo que aún podía hacer bien. Al día siguiente, reunió a todos en el patio. Vamos a arreglar los barracos, dijo. Los que se quemaron, no para vivir ahí, pero para que nadie olvide que hubo gente que vivió, sufrió y merece ser recordada. Lucy asintió. El padre trajo clavos y tablas. Memé preparó agua de Jamaica para cuando el sol apretara, mientras clavaba la primera tabla. Lalo no pensó en órdenes, pensó en presencia, en estar ahí, con las manos sucias, el sudor en la frente y el corazón, por fin, más ligero, porque liderar no es dar órdenes desde lejos, es ensuciarse las manos junto a los demás, y a veces la redención no viene en forma de perdón, sino en forma de una tabla, un clavo y alguien que te espera para trabajar. Nadie en la hacienda había dicho su nombre, ni en sueños, ni en susurros, ni siquiera en los momentos de mayor dolor, como si nombrarlo fuera hacerlo real, o definitivamente perdido. Pero todo cambió cuando la caja apareció. Estaba enterrada bajo el naranjo, el mismo que creció sobre las cenizas del gallinero. Envuelta en lona engrasada y atada con alambre oxidado, fue Lucy quien la encontró. Mientras cavaba para plantar orégano, al verla, llamó a los demás sin decir palabra. Solo señaló la tierra removida. Dentro había 3 cosas: una camisa infantil, chamuscada en las mangas, un cuaderno de rayas, con dibujos de animales y letras torcidas, y una carta, escrita por Memé, pero nunca enviada, con manos temblorosas. Memé abrió el sobre, leyó en voz baja, como si rezara: Mi querido Samuel, si lees esto, es porque ya no estoy, pero quiero que sepas que no fue tu culpa. Tú solo querías ayudar. Corriste a avisar que el fogón de la cocina se había prendido, pero nadie te creyó, y cuando las llamas subieron, tú volviste, para salvar a tu perrito de trapo. Yo te vi, y no fui tras de ti, porque don Fermín me dijo: quédate aquí, si sales, pierdes tu trabajo, y sin trabajo, ¿quién cuidará de tu hija? Preferí guardar mi pan, y perderte a ti. Perdóname, mi niño, tu abuela, Remedios. El silencio que siguió fue tan profundo que se oyó el latido de 4 corazones rotos. Samuel, se llamaba Samuel. Lalo se sentó en el suelo, como si le hubieran quitado las piernas. Ese niño era tu nieto, dijo, con la voz quebrada. Memé asintió, sin lágrimas. Ya no le quedaban. Yo lo criaba aquí, en la hacienda, explicó. Su madre murió de parto. Su padre se fue al norte y nunca regresó. Yo era todo lo que tenía. El padre cerró los ojos, recordó la noche. Vio al niño correr hacia la casa en llamas, con algo pequeño en los brazos. Pensó que era un loco, no un niño que volvía por su perrito de trapo. El último regalo de su madre, Lucy, por su parte, recordó. Ella lo vio desde atrás del pozo. Vio cómo el niño entraba, y en vez de gritar, de correr, de ayudar, se escondió, porque si la descubrían allí, su marido violento la encontraría. Todos fallamos, dijo el padre con voz suave. Pero no fue solo un error, fue una cadena de miedos. Memé tomó la camisa chamuscada y la apretó contra su pecho. Hoy, por primera vez, digo su nombre en voz alta, Samuel, y al decirlo, algo se rompió en el aire, no con ruido, sino con alivio. Al atardecer, los 4 fueron al naranjo. Cavaron un hoyo pequeño, no para enterrar, sino para honrar. Pusieron la camisa, el cuaderno y el perrito de trapo que encontraron entre las páginas. Descansa en paz, Samuel, dijo Lalo.
y perdónanos por no haberte visto. Como persona, esa noche, el reloj de la torre dio 3 campanadas. No eran las 3:17, era la hora de dejar de huir, porque nombrar el dolor no lo agranda, lo humaniza, y mientras el nombre de Samuel flotaba en el viento, los 4 viejos entendieron que la verdad no destruye, libera. Después de que Samuel fue nombrado, algo cambió en la hacienda del espejo roto. Ya no era solo un refugio para los que huían, se volvió un puerto para los que buscaban. Primero llegó doña Estela, con 82 años y una maleta llena de cartas no enviadas. Había abandonado a su hija recién nacida en los años 50. Por vergüenza, vino buscando perdón, o al menos, un lugar donde dejar de odiarse. Luego apareció don Ruperto, exalcohólico, con las manos temblorosas y los ojos hundidos. Quería saber si aún podía ser abuelo, después de haber perdido a su familia por la botella. Y después, la señora Graciela, viuda desde hacía 20 años, que nunca supo si su marido la amó de verdad o solo se quedó por costumbre. Los 4 viejos, Memé, Lalo, Lucy y el padre, no los rechazaron, no les dieron sermones, solo les dieron lugar. Aquí no se juzga, dijo Memé a Estela, mientras le servía una taza de manzanilla. Mae, aquí se acompaña, y así, sin planearlo, comenzaron a formar algo que ninguno había tenido en años, una comunidad de almas heridas que sanan juntas. Lalo enseñó a Ruperto a clavar tablas. No importa si te tiemblan las manos, le dijo. Lo que importa es que quieras construir algo nuevo. Lucy ayudó a Graciela a escribir una carta a su marido muerto. No necesitas respuesta, le dijo. Solo necesitas decir lo que sentiste y dejarlo ir. El padre, por su parte, ya no hablaba de Dios como un juez lejano. Ahora decía, Dios está en el café que le das a quien llega cansado, en el silencio que respetas cuando otro llora, en la paciencia cuando alguien tropieza. Otra vez, y Memé, cada noche, dejaba una vela encendida bajo el naranjo. Para Samuel, decía, y para todos los que aún no encuentran su nombre. Una tarde, mientras preparaban pozole para los recién llegados, Lucy miró a sus compañeros y dijo, antes pensaba que venir aquí era mi castigo, ahora veo que fue mi segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades, corrigió el padre, con una sonrisa suave. Solo primeras veces para hacerlo bien. Esa noche, durante la cena, doña Estela rompió el silencio. ¿Ustedes también cargaban algo? Los 4 se miraron, y por primera vez, contaron su historia completa. No para justificarse, sino para decir, si nosotros pudimos empezar de nuevo, tú también. Alguien abrió la ventana. El viento entró, fresco y limpio, como si llevara consigo el aliento de quienes ya no estaban, pero que, de alguna manera, seguían cuidando, porque la verdadera sanación no es olvidar el pasado, es usarlo para tender la mano a quien viene detrás, y en ese acto de dar lo que a uno le costó tanto aprender. El espíritu no solo sana, florece. Todo parecía en calma. Los días en la hacienda transcurrían entre el aroma del café mañanero, el sonido del martillo de Lalo arreglando el techo, y las risas suaves de los nuevos viejos que ya no se escondían. Pero la paz verdadera no es la ausencia de tormenta, es la capacidad de enfrentarla juntos. Fue un viernes, al mediodía, cuando llegó el sobre azul. No traía remitente, solo una dirección escrita a mano, para quienes cuidan el naranjo. Lo entregó un muchacho del pueblo, hijo del cartero que había traído la carta de Rafael. Me dijeron que lo trajera hoy, dijo, y se fue sin más. Memé lo abrió con las manos quietas. Aunque su corazón latía como tambor, dentro había una sola hoja, con una letra que ninguno reconoció, pero que le heló la sangre. Sé lo que hicieron aquella noche. Sé que dejaron que un niño muriera solo, y sé que ahora fingen ser santos con los que llegan, pero yo no olvido, y si creen que esto es redención, están equivocados. Alguien que vio todo. El silencio cayó como piedra. Lucy palideció. Lalo apretó los puños. El padre cerró los ojos. Memé, en cambio, dobló la carta con calma y la guardó en el bolsillo de su delantal. No es la primera vez que el pasado nos llama, dijo, pero esta vez no vamos a escondernos. Esa noche, mientras los demás dormían, los 4 se reunieron bajo el naranjo, no con miedo, con determinación. ¿Quién pudo escribir esto?, preguntó Lucy. Alguien que también carga culpa, respondió el padre, porque el rencor es la culpa disfrazada de justicia. Lalo miró al horizonte. Quizás sea don Fermín,
o algún pariente del niño que nunca supo la verdad, o quizá, dijo Memé, sea uno de nosotros, el que aún no ha dicho toda su verdad. Todos se miraron, no con sospecha, con compasión. Al día siguiente, en vez de esconder la carta, Memé la puso sobre la mesa del comedor, junto al pan. Quien la escribió tiene razón en una cosa, dijo a los nuevos viejos. No somos santos, somos personas que fallaron, y que decidieron no seguir fallando del mismo modo. Doña Estela, con voz temblorosa, dijo, «Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos», respondió Lalo, «porque si dejamos que el miedo nos pare, le damos la razón a quien quiere vernos caer». Esa tarde, mientras reparaban la cerca, Ruperto, el exalcohólico, se acercó a Lalo y le dijo en voz baja, «Yo también escribí cartas así, cuando estaba en la botella. Acusaba a todos menos a mí. Quizá quien escribió esto solo necesita que alguien le diga, ya basta, siéntate, aquí también hay lugar para ti». El padre escuchó y supo que tenía razón. Esa noche, dejaron la puerta de la hacienda abierta, no por ingenuidad, por invitación, porque la verdadera redención no teme al juicio, se ofrece, incluso a quien la ataca, y si el autor de la carta aparecía, no lo enfrentarían con defensas, lo recibirían con silencio, café y un banco al sol, porque a veces el mayor acto de coraje no es defenderse, es seguir amando, aun cuando te acusan. Nadie esperaba que fuera ella, cuando la figura apareció al amanecer, envuelta en un rebozo gris y con los pies cubiertos de polvo. Todos pensaron en una nueva alma perdida, pero Memé, al verla desde la ventana de la cocina, dejó caer la taza de café. «Es Sofía», susurró. Sofía, la hija de Memé, la madre de Samuel, se creía muerta, desaparecida en el norte hace 40 años, después de que su marido la abandonara, y ella, desesperada, partiera buscando trabajo. Nadie supo si logró cruzar, nadie supo si vivió, o si murió en el intento, pero ahí estaba, con el rostro surcado por el tiempo, los ojos llenos de preguntas y una maleta más ligera que el aire. Entró sin llamar, miró a su madre y no dijo, «Mamá», dijo, «¿Dónde está mi hijo?». No con odio, con una tristeza tan profunda que dolía mirarla. Los 4 viejos se reunieron en la sala. No hubo excusas, no hubo justificaciones, solo verdad. Memé habló primero. «Lo crié aquí, lo amé como a mi vida, pero la noche del incendio, no fui tras él, por miedo, por cobardía, por culpa, y lo perdí». Sofía escuchó en silencio. Luego miró a Lalo. «¿Tú diste la orden de salvar la casa grande?». «Sí», respondió él sin bajar la vista. «Y fue el error más grande de mi vida». Miró al padre. «¿Tú cerraste la capilla?». «Sí», dijo él. «Pensé que protegía lo sagrado, pero lo sagrado estaba afuera, ardiendo». Finalmente, miró a Lucy. «¿Tú lo viste?». Lucy asintió, con lágrimas silenciosas. «Y no hice nada. Me escondí, por miedo a que mi marido me encontrara». Sofía se sentó. No gritó, no lloró, solo tomó la mano de su madre, la primera vez en 40 años, y dijo, «Yo también tengo culpa. Lo dejé contigo, porque no supe ser madre. Pensé que en la hacienda estaría más seguro, pero lo abandoné 2 veces, primero al irme, y luego al no regresar». En ese momento, los 4 entendieron. Nadie era el único culpable. Todos fueron parte de una cadena de miedos, decisiones y silencios. Pero también entendieron algo más. Nadie estaba solo en su arrepentimiento. Esa tarde, fueron juntos al Naranjo. Sofía llevaba un pequeño relicario con una foto de Samuel de bebé. Lo enterró junto al perrito de trapo. «Ahora sí descanso», dijo, «porque ya no cargo la culpa sola». Al atardecer, mientras preparaban la cena, Sofía ayudó a Memé a moler el chile para el guiso. No hablaron mucho, pero cada gesto, pasar la cuchara, probar la sal, reírse de un chiste viejo, era un acto de reconciliación. Esa noche, el reloj de la torre volvió a funcionar. No marcó las 3:17, marcó las 6:04 de la tarde, la hora en que las familias se sientan a comer, y en la hacienda del Espejo Roto, por primera vez en décadas, hubo cena para 7, porque la redención no es un final, es un nuevo comienzo compartido, y el espíritu, cuando deja de cargar el pasado en silencio, por fin puede caminar ligero y con compañía.